Y después me despierten tus besos, tus sextos. Y estamos en comunicación telefónica con el periodista Sebastián Abrevaya para hacer un resumen político semanal. Le damos la bienvenida a Sebi. Hola Sebi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy, pero muy bien. Lindo escucharte. Gracias, igualmente. Bueno, contanos un poquito qué es lo que está pasando. Hoy un día muy especial, el Día de la Lealtad Peronista. Sí, bueno, hoy hay mucha actividad en todos los frentes, digamos, ¿no? El tema del peronismo que sigue con su división, y es el Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Va a haber un acto central en Tucumán, más que nada, organizado por el gobernador Juan Mansur, donde van a participar algunos dirigentes del peronismo, pero también se va a ver ahí la fragmentación que hay hoy en el principal partido de la oposición, ¿no? Con la divisoria de aguas muy fuerte entre el kirchnerismo, por un lado, que se referencia, digamos, en la figura y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, y el otro sector en donde hay una heterogeneidad, ¿no? De dirigentes con distintas posiciones. Está Massa con el Frente Renovador, hay algunos gobernadores que asoman también con intenciones de pelear una candidatura, como puede ser Mansur por un lado, Urtubey por el otro, está Pichetto, ¿no? El senador de Río Negro, que es otro que también está anotado en la carrera presidencial, y bueno, ese es como un mapa muy heterogéneo con muchos dirigentes, y hay que ver cómo se termina de articular de cara a las elecciones del año que viene. Seguro, hay rumores que dicen como que todos apoyan a Cristina, pero que en realidad la quieren afuera para poder realizarse como su carrera política. Sí, en realidad, bueno, son esos dos grandes sectores, digamos, ¿no? Un sector que está claramente alineado con la figura de Cristina, que es el sector más cercano a ella, de la Cámpora, y algunos dirigentes del peronismo también. Hay algunos dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires que todavía son muy cercanos, algunos intendentes que están viendo que en el conurbano bonaerense, por ejemplo, Cristina mide muy bien, mide arriba de 40 puntos, en algunos distritos por encima del 50, ya empiezan a verse las primeras encuestas y en función de eso empieza a reacomodarse un poco el escenario. Lo que sí es cierto es que la figura de Cristina divide aguas al interior del peronismo. Dice, bueno, con Cristina no vamos a ningún lado, y eso hace que, por ejemplo, Massa, por ejemplo, Urtubey, por ejemplo, Pichetto o algún otro gobernador diga, bueno, no, nosotros si Cristina es candidata no vamos a apostar a la unidad o no vamos a participar de una interna con el kirchnerismo. ¿Qué es lo que está planteando el kirchnerismo? Es eso, ir a una primaria, no aceptar el liderazgo de Cristina y que ella sea la principal candidata, sino, bueno, el que quiera competir, compite en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en principio están pensadas institucionalmente para resolver ese tipo de cuestiones, digamos, cuando no hay entre la dirigencia un consenso respecto a las candidaturas, bueno, se resuelve mediante el voto, ¿no? Que sean las propias personas, los propios ciudadanos los que decidan quiénes van a ser los candidatos. Bueno, ese escenario por ahora está muy verde, no hay mucha posibilidad de unificar, digamos, criterios, así que pareciera ser, hoy por hoy, el escenario está más proclive a ese espacio. Por un lado el oficialismo, con Cambiemos, por el otro lado el kirchnerismo, que puede o no tener alguna interna, una primaria con otros dirigentes. Está Felipe Solá, por ejemplo, hay algunos otros dirigentes que podrían llegar a competir, y después del otro lado el tercer espacio más claramente identificado con este sector del peronismo que decíamos recién, Massa, Urtubey, Pichetto, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, Juan Mansur. Bueno, ahí hay que ver cómo termina de producirse el realineamiento, cómo se termina de configurar el escenario político, pero por ahora está planteado así, en esos tres espacios. Bueno, se verá, pero bueno, ya estamos en la previa de lo que va a ser las elecciones el año próximo, así que bueno, se va calentando el tema. Sí, esto, además, este verano va a ser un verano preelectoral, entonces ya vas a tener a los dirigentes políticos haciendo campaña en la costa. En Pinamar especialmente. En Pinamar, exactamente. Lo vas a tener ahí, seguro, haciendo campaña, planteando sus propuestas, haciendo actividades en todo el país.
y se va a empezar a perfilar un poco cómo termina el año electoral, cómo empieza, mejor dicho, el año electoral. Pero bueno, y también en el oficialismo hay muchísimo ruido, digamos, ¿no? Terrible. Tu amiga. Lilita Carrió, haciendo de las suyas, ¿no? Planteando el tema del juicio político al ministro de Justicia. Es una jugada que es difícil que prospere porque no tiene el número, y además para iniciarle el juicio político a un ministro necesitas 2/3 de los votos, cosa que es prácticamente imposible hoy, pero que significa en términos simbólicos un golpe muy fuerte, sobre todo al presidente, porque Carrió dijo la semana pasada que perdió la confianza en el presidente, después fue a la mesa de Mirta Legrand y también retomó sus críticas. Ella siempre dice, no voy a romper Cambiemos, pero esto termina desgastando un poco, ¿no? A la alianza de gobierno, y ahí lo que se ve también es cómo empiezan los actores a jugar en función de eso, del escenario electoral, ¿no? Claramente lo que se ve es que Carrió está posicionándose, o tratando de posicionarse, pensando en que, bueno, en que probablemente tenga que ser candidata o quiera ser candidata el año próximo, dentro de Cambiemos, ¿no? Obviamente, dentro del escenario, digamos, del oficialismo, pero para eso necesita diferenciarse, ¿no? ¿Y con qué se diferencia? O el tema de la corrupción, la justicia, la lucha contra la impunidad, etcétera, y bueno, le pega a un ministro que es importante, pero que no tiene mucho peso político propio. Claro. Ese es el tema, digamos, no es que se pelea con un dirigente histórico del PRO, o con un dirigente muy cercano a Macri. Si bien Macri lo respalda y ha tenido gestos de acercamiento con Garabano, lo cierto es que el ministro no es un dirigente que tenga peso electoral o que sea un dirigente que vaya a competir electoralmente. Así que bueno, ahí hay que ver, ¿no? Cómo se termina de procesar toda esta pelea que hay. Pero bueno, es probable que tenga consecuencias, sobre todo en la relación hacia dentro del gobierno. Macri y Carrió hace semanas que no se hablan, están hablando recién de hacer una reunión para dentro de 15 días, para acercar posiciones y demás, pero imaginemos un gobierno con dos de sus principales dirigentes que no se dirigen la palabra. No tiene sentido. Es como complejo, y más en un escenario de crisis económica, porque si uno dijera, bueno, la verdad que la situación económica y social está estable, hay bonanza económica, la economía está creciendo, el desempleo cae, la inflación baja, no, todo lo contrario, digo. A todo ese escenario convulsionado en términos mediáticos se le suma toda esta pelea política que tiene, para mí, y esto es más análisis, como trasfondo, claramente el escenario electoral del año próximo. Seguro, es que si vamos a la historia de lo que es su trayectoria política de Lilita Carrió, hace siempre la misma jugada, no cambia nada, siempre se maneja de la misma manera. Sí, Carrió siempre fue una persona muy disruptiva, con mucha complicación, digamos, con mucha dificultad para articular, digamos, o para lograr, digamos, algún tipo de consenso. Siempre es la persona que da la nota, que sale a hacer algún tipo de crítica muy fuerte. Es una dirigente muy difícil de contener y de controlar, y al mismo tiempo, bueno, muy imprevisible en ese sentido, digamos, ¿no? Porque no sabes bien con qué te va a salir. Esto del juicio político a Garabano es algo totalmente novedoso, digamos, en cuanto a presentar un juicio político contra un integrante del gobierno del cual ella es aliada, ¿no? Es socia. Es muy difícil, digamos, porque bueno, que se pelee con Lorenzetti, el expresidente de la Corte Suprema, bueno, le generaba un problema al gobierno, pero no era parte del gobierno Lorenzetti. Bueno, en este caso es un actor central del gobierno, un ministro, que ya decimos es bastante importante. Así que bueno, en ese contexto el escenario político viene muy convulsionado, se postergó el debate sobre el presupuesto una semana más, con lo cual, bueno, está como trabada la discusión del presupuesto. Recordemos, el presupuesto va a tener un fuerte ajuste para el año próximo, con disminución de partidas en distintas áreas, incluidas partidas sensibles como educación, como planes sociales y demás.
estos días se conoció un dato muy desalentador, que es que con el cambio de la fórmula de las jubilaciones, los jubilados pasaron a perder un 15% de su poder adquisitivo. No, una barbaridad. O sea que comparado con la jubilación perdieron con la inflación perdieron un 15% los jubilados, que recordemos que ya de entrada no venían cobrando bien, o sea que no es que venían de una situación de bonanza y bueno, perdieron un 15%. Entonces, es muy injusto. Es muy injusto, en ese sentido sí, digamos, lo que se ve es que el ajuste no se distribuye de una manera equitativa o de una manera tratando de proteger, digamos, a los sectores más vulnerables. Vemos que el ajuste tiene consecuencias muy negativas para los sectores más complejos. Digamos, recordemos, por ejemplo, la jubilación mínima está en alrededor de 9.000 pesos, 9.000 y pico de pesos, que no alcanza para nada hoy 9.000 y pico de pesos, no llegan a 9.500 pesos. Y además, no solo que es una jubilación muy baja, sino que el 84% de los jubilados cobran menos de 2 jubilaciones mínimas, es decir, que cobran menos de 20.000 pesos. Es el 84% de los jubilados argentinos cobran menos de 20.000 pesos. No, pero cuando uno empieza a ver esos números, dice, bueno, nada, eso es que cobran 9.000, la mayoría 9.000 pesos. ¿Qué hace un jubilado con los remedios, con todo para vivir, si tiene que alquilar con 9.000 pesos? No, bueno, ahí lo que se sabe es que muchos jubilados cuentan con ayuda de sus familiares, digamos, de sus hijos, si tienen la suerte de no tener que pagar algún alquiler, bueno, en ese sentido por ahí están un poquito más tranquilos, pero si tienen que alquilar, sí o sí necesitan ayuda de algún hermano, de algún hijo, de alguien que esté en una situación un poquito mejor, porque si no, es prácticamente imposible. Y además hay otro dato, que es que se mide las jubilaciones con respecto a la inflación, pero la inflación no es la misma para los jubilados, porque los medicamentos aumentan más que otras cosas. La canasta de consumo de los jubilados en general es más cara que la canasta de la inflación que toma el INDEC para medir la inflación. Entonces, en sí lo que le viene aumentando a los jubilados es mucho menor, y además el tema del deterioro de servicios como el PAMI, etcétera. Bueno, la situación económica es muy compleja y lo que se está viendo es eso. Tal cual. Bueno, esperemos que la próxima semana que salgamos al aire tengamos alguna noticia. Podemos buscar alguna noticia un poco más distendida. Bueno, ahí hay un proyecto que es interesante, que hay que ver que si prospera, que es que la UCR, el radicalismo, presentó un proyecto para que los jueces paguen ganancias. Bien. Que es un proyecto que puede ser interesante, hay que ver si prospera en el Congreso, pero en el marco de un ajuste que es tan grande que están sufriendo tantos sectores, como dijimos, la educación, los jubilados, etcétera, que los jueces empiecen a pagar ganancias, teniendo en cuenta que los jueces precisamente son en general de muy buen nivel de ingresos y demás. Bueno, es una medida que no tiene impacto en términos económicos, digo, concretos. La recaudación por el cobro a los jueces del impuesto a las ganancias no va a aumentar significativamente, pero es un gesto en el cual dice, bueno, todos están de alguna manera contribuyendo, ¿no? Tal cual. Bueno, Sebi, nos estamos hablando la semana que viene. Muchas gracias, espectacular tu aporte, como siempre. No, por favor. Y nos hablamos la semana que viene y esperemos tener mejores noticias. Dale, eso espero. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Chau. El periodista Sebastián Abrevaya en la tarde de Mix Magazine. Ya venimos.